Buenas, nosotras somos Fajardo Juliet, Monte Yesibé, Oropesa Valeria y Rojas Ariadna de la sección M1 y vamos a hablarles de odds ratio y riesgo relativo. El odds ratio se define como un cociente entre dos odds. Un odds es la razón entre la probabilidad de que un evento ocurra sobre la probabilidad de que no ocurra. El resultado de esto varía entre 0 e infinito. El OR normalmente se utiliza para comunicar los resultados de una investigación en el área de la salud. Desde un punto de vista metodológico, estos pueden ser calculados en diseños prospectivos, retrospectivos y transversales. En experimentos que se llevan a cabo con grupo control, donde el investigador define el tamaño de los grupos y los tratamientos experimentales, se debe utilizar este cociente y no el riesgo relativo. El riesgo relativo estima la frecuencia del efecto en el grupo de expuestos en relación al de no expuestos. Es decir, estima la magnitud del efecto en los expuestos a un factor de riesgo en relación con los no expuestos a este factor. El riesgo relativo y el odds ratio son medidas de asociación para variables nominales dicotómicas. ¿Cuándo se deben utilizar? La decisión de la medida de efecto a utilizar se basa en aspectos matemáticos y metodológicos. Los aspectos matemáticos nos dicen que, como regla general, el odds ratio y el riesgo relativo se pueden intercambiar cuando la frecuencia del evento estudiado en la muestra total es igual o menor a 10%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la decisión de intercambiar ambas medidas de efecto debe fundamentarse también en argumentos de tipo clínico. Los aspectos metodológicos nos dicen que la estimación de incidencia es factible únicamente en estudios prospectivos. Por lo tanto, el cálculo de riesgo relativo se restringe a este tipo de estudios, ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohorte. Por otro lado, los odds ratio constituyen una medida de efecto alternativa a riesgo relativo, permitiendo expresar los resultados de estudios retrospectivos y transversales. Sin embargo, algunos estudios prospectivos a menudo utilizan odds ratio en vez del riesgo relativo. Esto debido a que en los estudios de cohorte los grupos a comparar no difieren únicamente en su condición de expuesto versus no expuesto. También difieren en la frecuencia con la que se presentan en cada grupo otros factores de riesgo en el evento de interés, los cuales causan el llamado sesgo de confusión. El riesgo relativo, las medidas de asociación, se basan en comparar incidencias. La incidencia de la enfermedad en las personas que se pusieron al factor estudiado presenta un factor de riesgo o factor protector, o incidencia entre los expuestos con la incidencia de la enfermedad en las personas que no se expusieron al factor estudiado, o incidencia entre los no expuestos. Un ejemplo de ello sería, en una población de 100 personas, hay 40 expuestas al factor, 60 no expuestas. Si la enfermedad se atribuyera al azar, luego de un tiempo de observación, la mitad de los expuestos estarían enfermos y la otra mitad sanos. Lo mismo sucedería en el grupo no expuesto. Aquí se hallaría un resumen de los datos como se suelen presentar en una tabla de 2x2. Cada celda se denomina con una letra. En las filas horizontales está el factor y las columnas verticales la enfermedad o evento en el estudio. La suma de A más B representa el total de enfermos entre los expuestos, mientras que la suma de C más D, el total de enfermos entre los no expuestos. Aquí también aplicamos la suma de A más C dividido entre A más B más C más D, que representa la incidencia de la enfermedad, y la suma de B más D dividido entre A más B más C más D es la proporción de sanos en la población. A ello se aplicaría la siguiente fórmula: el número de casos entre la población expuesta, que sería, un ejemplo, A entre A más B, su total. Suplantando los siguientes datos sería 15 entre 40. Eso daría un valor total de 0,375. La incidencia o riesgo entre los expuestos es, estadísticamente, la diferencia observada, como los indicadores la miden. Las medidas de asociación más sólidas se calculan utilizando la incidencia, porque esta medida nos permite establecer sin ninguna duda que el evento de enfermedad aparece después de la exposición. En estos casos se dice existe una correcta relación temporal entre la causa y el efecto. Es por ello que la interpretación se basa en que si se dividen dos cantidades entre sí y el resultado es 1, estas cantidades son necesariamente iguales, y tener o no la característica estudiada no afecta la frecuencia de enfermedad. Cuando en cambio la razón es mayor que 1, el factor se encuentra asociado positivamente con el riesgo de enfermar y la probabilidad de contraer el padecimiento será mayor entre los expuestos. Si el resultado es menor a 1, el factor protege a los sujetos expuestos contra la enfermedad. Un valor de 4
ejemplo, indica que el riesgo de enfermedad entre los expuestos es 4 veces mayor que entre los no expuestos. Conforme el resultado se aleja más unidad, la asociación entre el factor y la enfermedad es más fuerte. Asimismo, un valor de 0,25, por ejemplo, indicaría que el riesgo de enfermar entre los expuestos es 4 veces menor. Ahora sí, desarrollaremos un ejemplo más claro de lo que es el riesgo relativo. Recordemos que es una medida de efecto, ya que cuantifica las veces que más tiende a desarrollarse el evento en el grupo de los individuos expuestos al factor de riesgo en relación con las que aparecen en el grupo de individuos no expuestos. Para comenzar con el desarrollo del ejercicio, hay que tomar en cuenta y recordar que identificar la fuerza o magnitud de la asociación se basa en que el valor del riesgo relativo igual a 1 no se haya una asociación entre la presencia del factor de riesgo y la aparición del evento. Si el valor del riesgo relativo es mayor a 1, indica la existencia de una asociación positiva a una mayor frecuencia cuantificada de aparición del evento. Si el valor del riesgo relativo es menor a 1, indica la existencia de una asociación negativa, es decir, el factor estudiado más bien tiene un efecto protector frente a la aparición del evento. Un ejemplo de riesgo relativo sería en un caso de 200 mujeres que participan en un estudio sobre la seguridad de los medicamentos. De esas 200 mujeres, 100 reciben amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día durante 15 días, mientras que las otras 100 restantes reciben placebo siguiendo la misma pauta terapeuta. Durante el curso del tratamiento, 10 mujeres en el grupo de tratadas presentaron infección vaginal, mientras que en el grupo control, 2 de ellas sufrieron la misma complicación. Hay que indicar la probabilidad de aparición de infección del grupo tratado respecto al control del riesgo relativo y la proporción de enfermedad que podría prevenirse eliminando la exposición de amoxicilina. Los datos se organizarían de la siguiente forma, donde se mostraría la tabla que muestra las mujeres tratadas con amoxicilina y las mujeres tratadas con placebo. Mientras que las mujeres con amoxicilina tienen 10 mujeres con infección y 90 con no infección. Las mujeres tratadas con placebo tienen 2 con infección y 98 sin infección. La fórmula se representaría de la siguiente forma: el riesgo relativo igual a incidencia de tratados dividido entre incidencias de no tratados. Con los números ya indicados, esto sería entre 10 más 90 dividido entre 2 más 98, que sería un total de 5. Eso representa que las mujeres tratadas con amoxicilina corren un riesgo relativo de 5 veces más de probabilidad de desarrollar infección que las que no consumen antibióticos. La reducción absoluta del riesgo es la diferencia absoluta en los resultados entre un grupo, generalmente el grupo de control, y el grupo que recibe tratamiento. En la reducción absoluta del riesgo, el porcentaje le dice cuánto disminuye el riesgo de que algo suceda si ocurre una determinada intervención. Su fórmula se representa la reducción del riesgo absoluto igual a tasa de eventos de control menos la tasa de eventos experimentales. Digamos que en el primer ejemplo tenemos el 25% de las personas que toman medicamentos para la tensión tienen malos resultados, pero el 8% de las personas que reciben medicamentos y asesoramiento reportan malos resultados. La reducción absoluta del riesgo es del 25% menos el 8%, dando como resultado un 13%. Entonces, si 100 personas fueran tratadas con medicamentos y asesoramiento, 8 reportarían malos resultados. En el ejemplo 2, digamos que tenemos los siguientes datos. En los expuestos tenemos 8 personas que sí y 992 que no. En los no expuestos tenemos 11 personas que sí y 989 que no. Tenemos, por un lado, de 8 de un total de 1000 pacientes expuestos, que representa un 0,008, que sería la tasa de eventos experimentales, mientras que por el otro lado tenemos 11 de un total de 1000 pacientes no expuestos, que representa el 0,011 de la tasa de eventos de control. Haría nuestra ecuación de reducción absoluta de riesgo, que sería la tasa de eventos 0,011 menos la tasa de eventos experimentales 0,008, dándonos como un resultado 0,03, que de 1000 pacientes expuestos, solo el 0,03 estarían no expuestos. El odds ratio se expresa si la probabilidad de ocurrencia de un evento o caso o no caso difiere o no en distintos grupos. Por lo general catalogamos de alto o bajo riesgo o también con relación de su calificación en una encuesta, sea de un resultado positivo o un resultado negativo, pero debido a que no posee límites claros es difícil interpretarlo.
Su información es fundamentalmente por un intervalo de confianza, que no incluye al 1, sino que incluye la asociación estadísticamente significativa, es decir, que la cantidad de casos que posee el grupo de alto riesgo es significativamente más grande que la cantidad de casos que es ubicado en el grupo de bajo riesgo. De ese modo se plantea que el odds radio es menor. Si es menor que 1, se considera su magnitud como insignificante. Si es entre 1 o 3, es pequeña. Si es entre 3 a 6, sería moderada. Y si es mayor que 6, sería grande. En el ejemplo que estamos viendo, se consideró una demanda de un producto en el mercado por una empresa de electrodomésticos, dando así un precio para poder calcular factores de la demanda de un consumo de su producto. Mayormente en estos casos se utiliza oferta y demanda. Se comprende que la primera oferta que tuvo la empresa de electrodomésticos fue de un 100% y la demanda fue también de un 100%. A pesar de los días, la empresa por su ganancia pudo ofrecer la segunda oferta de 150 y aún así obtuvo una demanda de 125. Podemos apreciar en el cuadrito de oferta, demanda, demanda de un producto, oferta de un producto. Se realiza la respectiva fórmula de odds radio, que es A por D y B por C. En estos casos se intercambian los intervalos por los números, que son 100% 25 y 100% 50. Esto nos daría un resultado de 12.500 y 15.000. En tal caso, el resultado del odds radio sería de 0,83. Esto significa que el odds radio es insignificante porque no es menor que el 1. El expuesto en él fue la demanda del producto y el no expuesto fue el precio del producto. El factor de la demanda del producto protector fue su calidad, el precio, la marca y los ingredientes que contenía. En cambio, las características que poseía el producto es que entre mayor oferta pueda que obtenga una demanda similar o igualitaria, pero no por encima de su oferta, ya que ahí entraría en riesgo la empresa y no se desarrollaría el producto como mayormente se había visto. En tal caso, si mi demanda sería mayor que mi oferta, mi empresa quedaría en riesgo y no sería la idea, ya que el producto bajaría de calidad. Como ya sabemos, odds ratio se calcula dividiendo las probabilidades de éxito. Por ejemplo, la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad entre dos grupos. Por ejemplo, pacientes que recibieron un tratamiento y pacientes que no lo recibieron. Para su interpretación tendremos en cuenta que un odds ratio mayor que 1 indica que hay asociación, la cual se hace más fuerte como mayor sea el número. Un odds ratio igual a 1 indica que no hay asociación entre las variables, mientras que un odds ratio menor que 1 indica una asociación protectora donde es poco probable que ocurra el evento. Por ejemplo, si odds ratio de un tratamiento para una enfermedad es 2, esto significa que los pacientes que recibieron el tratamiento tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con pacientes que no lo recibieron. Si el odds ratio es menor que 1, esto indica que el tratamiento está asociado a un menor riesgo de desarrollar la enfermedad. El coeficiente riesgo relativo se calcula dividiendo las probabilidades de éxito en un grupo expuesto a un factor de riesgo, por ejemplo, fumadores, entre la probabilidad de éxito de un grupo no expuesto, por ejemplo, no fumadores. Un riesgo relativo mayor que 1 indica que el factor de riesgo está asociado con mayor riesgo de éxito, mientras que un riesgo relativo menor que 1 indica una asociación inversa. Por ejemplo, si el riesgo relativo de fumar para desarrollar cáncer de pulmón es 10, esto significa que los fumadores tienen 10 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en comparación con los no fumadores. Si el riesgo relativo es menor que 1, esto indica que el factor de riesgo está asociado con un menor riesgo de éxito. Las limitaciones de los coeficientes odds ratio y coeficiente de riesgo relativo son similares. Ambos solo miden asociación entre dos variables y no establecen relación causal. Además, ambos coeficientes pueden verse afectados por factores confusos o sesgos en el diseño del estudio. En conclusión, tanto el coeficiente odds ratio como el coeficiente de riesgo relativo son herramientas útiles para medir la asociación entre dos variables categóricas. Sin embargo, es importante considerar sus limitaciones y tener en cuenta otros factores que puedan influir en la asociación observada. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Gracias por su atención.